Los temas que les voy a compartir en el día de hoy es relación de la enfermedad y el cuidador definiéndolo y pues la importancia de su rol, la fatiga que se produce en su cuidado, la importancia de que él tenga calidad de vida, porque hemos hablado como el paciente, es importante apoyar al paciente en esta condición. Traje a colación algunos estudios, conclusiones y pues las referencias en las que me basé. Cuando consideramos que las enfermedades crónicas generan una carga no solamente a nivel personal, sino también social, económica y de un alto impacto en su discapacidad. Cuando hablamos de ACV, esta es una enfermedad neurológica que tiene mayor incapacidad e institucionalización, pues no solamente para la persona, sino para la familia que lo rodea. Es por eso que cuidar a una persona con ACV es que esta persona, este cuidador, empiece a enfrentar unas tareas y unos retos muy interesantes a nivel emocional, porque él empieza a experimentar estrés, ansiedad, preocupación, porque su familiar esté bien o se recupere pues lo mejor que pueda. Es decir, el cuidador empieza a tener unas alteraciones, unas afectaciones en su vida personal, psicológica y a nivel económico, porque en su ritmo que llevaba, en su vida que llevaba, empieza a tener unos cambios trascendentales a nivel laboral, a nivel social y pues a nivel emocional. Cuando una persona empieza a cuidar a un paciente, este cuidado empieza a ser una tarea exhaustiva y estresante porque se ve enfrentado a una nueva situación. Tiene un impacto no solamente el conocer esta enfermedad y los cuidados que debe empezar a tener. Es decir, el cuidador empieza a tener sentimientos negativos y pensamientos de frustración, a veces de desesperanza, si lo está haciendo bien, si está logrando apoyar a su familiar. Es decir, su tiempo empieza a ser más corto, él no puede enfocarse o no puede ya dedicarse el tiempo que él necesitaba, como dormir, comer, su tiempo de ocio libre, y todas sus fuerzas y todas sus actividades están ya orientadas hacia su paciente. En ese orden de ideas, ¿qué es un cuidador? Es una persona adulta con un vínculo, un parentesco, una cercanía que asume una responsabilidad y unos cuidados de su ser querido que vive en una condición de enfermedad crónica, discapacitante, parcial o totalmente, y que lo ayuda no solamente en la situación que está viviendo, sino en tomar decisiones, en brindarle la medicación, en los ejercicios, en sus actividades diarias, en su baño, como nos hablaba terapia física hace un rato. Es importante y varios estudios muestran, Bucerelli y Álvarez, cómo esta relación de paciente y cuidador tiene un impacto muy importante, porque si tenemos un cuidador que está tranquilo, que está positivo, que tiene buenas condiciones en cuanto a edad, estado físico y salud mental, hace que el proceso de rehabilitación del paciente con ACV sea mucho mejor. Un estudio muestra donde casi al año se puede ver una evolución muy positiva en el paciente con ACV, pero si lamentablemente tenemos un paciente que asume una responsabilidad, una carga, un compromiso de la nada, este paciente nuevo, porque es otro que viene a ser parte de nuestro cuidado, empieza a experimentar cansancio, agotamiento y posiblemente muestra los estudios como este paciente nuestro de ACV empieza a tener algunas complicaciones o no retrocesos, pero sí alteraciones en su bienestar físico y emocional. Entonces, en este rol de cuidar y en esta experiencia tan novedosa que empieza a tener este cuidador, empiezan a haber unas condiciones o unas situaciones. Inicialmente el estrés por cuidar o apoyar a su familiar, y el estrés de saber si él lo está haciendo bien. Entonces, al ejecutar ese rol, vienen unas alteraciones, unas afectaciones, como ya les había mencionado. A nivel emocional,
desesperanza, angustia, preocupación, estrés a nivel social, porque su vida, sus interacciones empiezan a verse más limitadas o nulas, y él empieza a percibir que tiene una falta de apoyo social y familiar, ya que él se encuentra o se empieza a sentir solo. Es decir, este cuidador empieza a tener fatiga. ¿Y qué es fatiga? ¿Por qué se da la fatiga? Porque no es como el cuidador formal, que tenemos que puede ser de 8 a 4 horas diarias, sino que él ofrece una atención de 24 horas, casi los 365 días, y se puede estimar, o se estiman un promedio de casi 5 años, consecutivos o continuos de su cuidado. ¿Esto qué genera? Pues si tenemos un cuidador permanente, altera no solamente su sueño, su apetito, sí, sino que también creo que consideramos la implicación o la afectación más importante a nivel de salud físico y mental, que empiezan a generar o a fortalecer un cansancio en su rol de cuidador. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define la fatiga de cuidador? Es una respuesta inadecuada ante un estrés emocional que es por bastante tiempo. Se da un agotamiento físico y psicológico, y nuestro cuidador empieza a tener una actitud de desesperanza, de aislamiento social, de sentimientos de fracaso, de inutilidad, y porque ve afectadas sus actividades diarias a nivel físico, psicológico, social y laboral. Físico, puede presentar cansancio, cefaleas, algunos problemas osteoarticulares por apoyar, por cargar a su paciente, dispepsia y vértigos. A nivel psicológico, trastornos en el sueño, ansiedad, irritabilidad, depresión, estrés. A nivel social, un distanciamiento o una limitación en su círculo social y afectación en su tiempo libre. A nivel laboral es importante ver cómo, si el paciente estaba trabajando, empieza un absentismo, es decir, empieza a no tener un rendimiento como venía en su trabajo, desinterés por el mismo, o muchas veces él debe renunciar a su trabajo porque pues considera más importante, y obviamente su prioridad es su familiar. Es decir, la fatiga de cuidador afecta dos círculos o dos áreas importantes en su vida. Primero, el físico, por su deterioro o su alteración. A nivel psicológico, por el estrés, la angustia, el miedo, el temor, la frustración, la desesperanza. Y a nivel espiritual es algo interesante que empieza a ocurrir con este cuidador, y es que él sí ve este nuevo rol, este nuevo propósito como una misión o un plan en su vida. Algo muy bueno para su labor que está haciendo. Y algunos estudios muestran cómo él se llena o se empodera de fe y de fuerza para cuidar a este paciente. Sin embargo, si vemos en este PAE, no solamente es esa experiencia tan positiva, sino cómo otras áreas están siendo impactadas y afectadas. Entonces, quiero hablar con ustedes sobre qué es calidad de vida y cómo el cuidador puede percibir que tiene calidad de vida. Según la OMS, en el 2015 dice que la percepción es la percepción que tiene el individuo sobre su posición en la vida dentro de un contexto cultural y su sistema de valores en el que vive respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es decir, que el individuo, el cuidador, ve que tiene salud física, que tiene un estado psicológico regulado, controlado, que tiene un nivel de independencia, que mantiene sus niveles de creencias y que tiene una interacción social plena y adecuada. Es decir, son áreas fundamentales para que él disfrute de un bienestar. Es decir, que él empieza a ver que su parte física es funcional y tiene salud, que puede ir a citas médicas, que también se puede ocupar de su vida. A nivel psicológico, que puede regular y controlar tristeza, temor, ansiedad, miedo, frustración por su familiar, que tiene un círculo social que lo apoya, que lo acompaña, y que a nivel espiritual él sigue viendo, percibiendo cómo ese rol que está haciendo le da esperanza,
puede manejar su incertidumbre, pero también tiene una gran trascendencia porque está apoyando a ese familiar. Traje algunos estudios, solo son 6, me gustaron porque creo que nos muestra cómo realmente sí hay un impacto en el cuidador. Impacto Hernández, por ejemplo, estos estudios se hicieron acá en Latinoamérica y en Colombia y muestran poblaciones de 50, 100, 200 cuidadores, donde, por ejemplo, en este primer estudio determinaban la relación entre la carga y la capacidad de autocuidado en los cuidadores. Solo 51 cuidadores lo hicieron y mostraron que sí hay una relación entre sobrecarga y autocuidado. Es decir, que si aumenta la sobrecarga en el cuidado de su familiar, disminuye el autocuidado. Villano en el 2016 muestra cómo de 115 cuidadores hicieron un diseño correlacional donde determinaban la relación entre calidad de vida y sobrecarga del cuidador. Esto se hizo en Perú y mostraban cómo la calidad de vida del cuidador estaba afectada a nivel emocional, físico, salud mental, en su vitalidad y a nivel social, donde la mayor puntuación se daba a nivel físico y emocional en el cuidado que brindaba. En el 2015, con 160 cuidadores, miraron una asociación entre ansiedad y las estrategias de afrontamiento y vieron que realmente cuando el cuidador estaba más afectado, su nivel de toma de decisiones en el cuidado del paciente estaba afectado y su cuidado no era pues el más adecuado o oportuno. No porque él no quisiera, sino porque emocionalmente estaba alterado. En el 2012 vemos una intervención que hicieron los cuidadores y esta me gusta porque es como tomaron primero inicialmente a 14 cuidadores, pero el estudio lo repliegan luego a 211 cuidadores y muestran cómo aplicaron la escala Zarit que nos contaba ahora el doctor Arenas y marcaban altos niveles de agobio de cuidador. En ese orden de ideas hicieron un taller o una intervención y lograron ver después del taller y la intervención, aplicando nuevamente la escala, donde disminuían la sobrecarga a través de fortalecer la organización y distribución de rutina del cuidador, donde le integraron rutinas de tiempo libre, implementaron estrategias de relajación, de meditación, además de intervenciones a nivel emocional para el manejo de sus emociones y pensamientos. Por último, 2 estudios más, donde en el 2010 y en el 2008 intervinieron 152 cuidadores y a 97, donde encontraron que era importante y necesario que los cuidadores tuvieran herramientas o habilidades sobre cómo cuidar a su cuidador. Y además, donde volvieron a mostrar cómo el bienestar físico, psicológico, social eran los más afectados. En conclusión, muestran estos estudios cómo es importante que ayudemos al cuidador en su cuidado y aquí empieza una estrategia que tenemos acá en la fundación, se llama Programa de Aliado para tu Cuidado. Empezó desde el 2007 y el objetivo era brindar estrategias de apoyo emocional y educativas. Es un grupo interdisciplinario de enfermería, educación al paciente, de trabajo social, psicología, junto a otras áreas de terapia respiratoria, física y grupos de alta. Inicialmente el programa empieza con una parte ambulatoria, con pacientes geriátricos y con patologías neurodegenerativas crónicas y oncológicas. Y a nivel hospitalario intervenimos con estancias de pacientes de mayores de 5 días. ¿Qué hacemos? Intervenimos al cuidador en apoyo emocional, familiar, social, pues brindándole todas las herramientas de educación para el cuidado de su familiar. Finalmente, conclusiones. Los cuidadores tienen un deterioro especialmente a nivel físico y psicológico. Es importante que nosotros como profesionales de salud mental potencialicemos ese bienestar social y espiritual porque ayuda a que no solamente el cuidador vea su misión, sino que tenga propósitos en su vida y en su proyecto de vida. Que hagamos que esta experiencia de cuidar sea positiva, no solamente en su rol, sino en su calidad de vida. Que los capacitemos y entrenemos porque es importante que tengan esas herramientas para sus vidas y para en su función de cuidar. Creo que lo más importante para este cuidador, que nos enfocamos a veces más en el paciente, es que él tenga calidad de vida y salud, y en eso nuestro objetivo principal también debe ser que tengan un apoyo familiar y social para su bienestar. Estas son las referencias que utilicé. Y pues nada, muchísimas gracias y quedo atenta a sus comentarios o preguntas.